Antes de empezar con las noticias que les traigo hoy, quiero referirme a dos temas. Primero, pedir disculpas por mi error en el vídeo de ayer, en el cual me referí a que por el posible aumento del 3.5 al 5% del impuesto de salida de divisas, se recaudarían 60 millones. El dato correcto son 600 millones de dólares. Lo siento. Y en segundo lugar, quiero sinceramente dar la enhorabuena al presidente Noboa por su flamante paternidad de Furio, quien así se llamará el bebé que nació en Miami. Felicitar a Daniel y a Lavinia, por supuesto, quien al fin y al cabo las madres son las que ponen el mayor esfuerzo. Pero por este motivo en redes sociales veo alguna controversia de dónde nació Furio y si es o no conveniente o ético que haya viajado el presidente a Miami. Creo que quienes somos padres comprendemos este dulce momento familiar que los jóvenes esposos están pasando y no tenemos otra opción que respetar. Y claro, por supuesto que el presidente tiene el derecho y la obligación de estar junto a su familia nuclear, apoyando a su mujer. Creo que toda persona puede ponerle el nombre y hacerlo nacer donde uno quiere y sus posibilidades se lo permitan a sus hijos. Y todos sabemos que a Noboa lo que menos le hace falta es dinero. Así que bien por ellos, felicitaciones y sigamos con lo nuestro. Estamos a vísperas del carnaval, fecha muy esperada por quienes representan el sector del turismo, que es además o debería ser uno de los pilares económicos para la economía del país. Si aprovechásemos toda la diversidad de climas, paisajes, flora, fauna, nevados, playas, además y muy importante, la cercanía entre los diferentes entornos, me refiero a la sierra, costa y oriente, y por supuesto a las Islas Galápagos, nuestro mayor tesoro, y la cada vez mejor infraestructura hotelera con la que cuenta el país. Pero lastimosamente, después del encierro provocado por la pandemia, ahora es la inseguridad la que castiga al sector. El doctor Mauricio Letort, representante de los hoteleros en el país, nos relata de mejor manera la situación del turismo en el Ecuador. Sí, la situación es complicada. Hemos tenido muchas cancelaciones y las cancelaciones siguen sucediendo en seguidiza, especialmente grupos, eventos extranjeros. Estamos viendo que nos están cancelando. Tienen miedo, evidentemente hay un miedo, hay un estado de guerra. Claro, si uno es extranjero y ve esa incursión en un medio de comunicación de estos individuos armados, eso se queda en la retina de la persona y nos hace ver como un país sumamente peligroso. Nos falta poner en perspectiva, nos falta dar a conocer la perspectiva de la realidad del Ecuador, que si bien hay zonas muy peligrosas, hay que entender que esa peligrosidad está muy enfocada a peleas entre pandillas, entre pelea de territorio para la venta de drogas, es peleas entre pandillas. Vemos que el crimen, los homicidios por 100,000 habitantes se han disparado y es gravísimo. Sin embargo, no hemos dado la perspectiva de que es entre ellos y en ciertas zonas. Este estado de emergencia evidentemente nos está afectando a todo el sector del Ecuador. Hemos conversado ya con algunos hoteles. Yo soy presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, he hablado con algunos de los hoteleros en diferentes partes. Vemos una reducción de 60% de la ocupación, es decir, estamos a 1/3 de lo que normalmente es. Esto va a acarrear pérdidas enormes. ¿Tiene un estimado de a cuánto podrían ascender estas pérdidas si hablamos de un 60% de cancelaciones? Es que aquí tenemos la tormenta perfecta, Yesenia, porque además de que no estamos llegando a los puntos de equilibrio y estamos teniendo pérdidas, el costo para mantener seguras las propiedades, los hoteles, los restaurantes grandes, se ha disparado. En la pandemia, durante la pandemia, el costo era bajísimo. Un guardia en hoteles grandes, hoteles pequeños no tenían guardias.
Hoy son 2 guardias en hoteles pequeños, hoteles grandes tienen 4, doble turno de guardia, sistemas de videovigilancia. Un hotel medio me reportaba que su costo anual ascendía a cerca de $60,000 al año. Se han disparado los costos para mantener seguras las propiedades, además de la reducción de los ingresos. ¿Cuánto se perderá este mes? No estamos seguros, todavía no tenemos una cifra. Yo creería que con estas reducciones a 1/3 vamos a ver pérdidas muy importantes. Muchos serios analistas, sin fundamentalismos ideológicos o quizás fanatismos por alguna tendencia política, analizan con datos y estadísticas el por qué se contaminó el gobierno desde sus entrañas, de esta corrupción galopante y a todo nivel. Sobre este tema nos habla el sociólogo Agustín Burbano de Lara, quien es además analista político. Esta degeneración social que se refleja en desapariciones, sicariatos, crimen organizado, que nace en las altas esferas sociales y económicas y que ahora es directamente el pueblo quien tiene que literalmente pagarle, con el muy posible aumento del IVA y que no será por un periodo definido. Ahí se quedará para pagar la guerra interna y o pagar sueldos, como ya se manifestó desde el gobierno. Siendo mal pensados, podríamos especular que dejar pasar tanta delincuencia fue intencionado para tener pretexto y sube el impuesto al valor agregado, que es un anhelo ansiado desde hace algunos gobiernos atrás por las oligarquías de este país. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan rápido se ha reproducido la inseguridad en este Ecuador? Es una excelente pregunta y la mejor metáfora para entenderla, no es breve de responder, haré mi mayor esfuerzo, es la de hay que tener una metáfora geológica. El problema de la inseguridad es como una sedimentación geológica donde hay capas y capas y capas, y donde hay capas de malas decisiones. Generalmente, cuando somos más cercanos a una ideología política, a una identidad política, desde el análisis tratamos de ocultar esas variables y hoy explícitamente voy a hacer lo contrario. Creo que la Revolución Ciudadana tiene la menor de las responsabilidades en esto, porque si algo hizo es instalar una institucionalidad en el sistema penitenciario, lo que hizo es instalar una institucionalidad dentro de la policía, de la justicia. Ahora, eso tuvo errores y es cierto. ¿Cuáles son los errores del modelo penitenciario que puso la Revolución Ciudadana? Que es un modelo muy propio y muy adecuado, quizás, no sé si será adecuado ya, pero es un modelo que viene de los Estados Unidos, de tener cárceles muy grandes y que requieren ingentes recursos económicos para poder sostenerlas. No es un modelo que favorece la rehabilitación en sí, sino está hecho principalmente para que se cumpla la pena. El problema es que aquí no tenemos los recursos que existen en Estados Unidos, no tenemos el dinero que tiene Estados Unidos, entonces sostener esas cárceles cada vez se vuelve más costoso. ¿Por qué? Porque además adquirimos las unidades de flagrancia que fueron promovidas por los mismos Estados Unidos y todo el sistema de vigilancia de Q911 que fue muy bueno para unas cosas, para muchísimas cosas, pero que tiene este efecto que quizás no se pensó mucho y es que si tienes un sistema de cámaras de vigilancia muy efectivo, vas a llenar de gente las cárceles y de gente que hizo delitos de pobreza, no delitos de cuello blanco. Entonces, ahí te ubicaría el problema, el primer problema que es de la Revolución Ciudadana. No había estos problemas porque había una institucionalidad, porque había presupuesto, porque había todo. Pero quizás el modelo que escogió la Revolución Ciudadana pudo ser mejor. Nos vamos al siguiente gobierno. Y aquí viene lo que yo creo que es lo peor que pudo haber ocurrido, que es Lenín Moreno. Porque Lenín Moreno rompe en vez de mejorar lo que la Revolución Ciudadana hizo bien y cambiar aquello que hizo mal para mejorarlo, pero sobre todo sostener lo que hizo bien, Lenín Moreno rompe todo y rompe la institucionalidad, rompe el Ministerio Coordinador de Seguridad, rompe el Ministerio de Justicia, para congraciarse con la policía y romper lealtades de José Serrano con la policía, les quita el polígrafo de las pruebas de ingreso, quita el polígrafo de las pruebas de confianza, les da a través del cuerpo pasivo de la policía, del servicio pasivo, les da el manejo de las cárceles. Eso nunca se debió haber hecho porque es darle a la policía espacio y tiempos compartidos con el crimen organizado para coludir, para participar de las rentas criminales.
engrasaron mucho este sistema de inteligencia policial en el cual inteligencia antinarcóticos, con tal de decomisar droga, daba prebendas a los grupos delincuenciales organizados dentro de las cárceles para que le den información para incautar la droga. Nunca detuvieron personas, solo iban deteniendo droga y droga y droga. Lenín Moreno le devolvió a la policía el manejo de las fronteras, migración, control migratorio, le devolvió a la policía la investigación forense. O sea, lo que hizo Lenín Moreno para el sector fue terrible. ¿Y por qué lo hace? Porque como empieza a implementar medidas neoliberales, necesitaba tener gobernabilidad. Y la policía le dijo, sobre todo después de octubre del 2019, nosotros le vamos a dar la gobernabilidad a usted a sangre y fuego, pero usted a cambio nos desregula y nos da autarquía. Entonces la policía perdió controles internos y perdió controles externos y le permitió hacer lo que le venga en gana. Eso se sostiene con el gobierno de Guillermo Lasso y así es como vemos en el caso de León de Troya que en vez de tener un presidente que gobierna la policía, tenemos un presidente gobernado por la policía. Así es como entendemos que hay un escándalo en el Ministerio de Defensa de captación ilegal de dinero como lo de Don Nasa y hasta ahora no hay culpables, hasta ahora no hay responsables y es en el corazón de la Recoleta que pasa eso. Así es como tuvimos el caso de María Belén Bernal y no fue el presidente ni el ministro de gobierno de ese entonces el que pudo sancionar a los militares involucrados, no son los militares involucrados los que le terminan forzando al presidente la renuncia del Ministerio de Gobierno y el que digan que ellos no fueron despedidos, sino solo se fueron de vacaciones. Es gravísimo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Los espero mañana.